Llegué a casa como cualquier otro día, cansado del trabajo, esperando el ruido de siempre, el sonido de los niños corriendo, la televisión con los dibujos animados, el olor a la cena que mi esposa estaría preparando. Pero no había nada, solo un silencio pesado, un silencio que te aprieta el pecho. Entré y el apartamento estaba vacío. No vacío como cuando no hay nadie, sino vacío de verdad. Faltaban los muebles del salón, los juguetes del cuarto de los niños, las fotos de la pared, todo. Caminé como si estuviera flotando, como si mis pies no tocaran el suelo. En medio del comedor, sobre la mesa que aún quedaba, había un sobre blanco con mi nombre. Mis manos temblaban mientras lo abría. Era la letra de ella, la letra que conocía tan bien. Decía que se había ido, que se había llevado a los niños del país. No había un porqué. Claro, solo frases sueltas sobre buscar una vida mejor, sobre darles a los niños un futuro que yo, al parecer, ya no podía ofrecerles. Leí la carta una y otra vez, y cada palabra era un golpe. ¿Cómo había pasado esto? Me senté en el suelo frío, con la carta en la mano, y los recuerdos empezaron a caer como una avalancha. Todo empezó hace unos meses, cuando perdí mi trabajo. Era un buen empleo, uno que nos daba seguridad, que pagaba las cuentas y nos permitía soñar un poco. Pero la empresa hizo recortes y yo fui uno de los que salieron. Al principio, ella me apoyó. Me decía que encontraría algo mejor, que éramos un equipo, pero las semanas se convirtieron en meses, y mi búsqueda no daba frutos. Cada entrevista fallida, cada puerta que se cerraba, era una pequeña grieta en nuestra relación. Las conversaciones se volvieron más cortas, los abrazos más fríos. Dejé de ver esa chispa en sus ojos cuando me miraba. En su lugar, había una sombra de preocupación, de decepción. Empezamos a discutir por dinero, por el futuro, por tonterías que antes nos hubieran dado risa. Las cenas se volvieron silenciosas. Nos sentábamos a la mesa y el único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Yo intentaba hablar, preguntarles a los niños por su día, pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Luego estaba su madre. Siempre me había mirado con recelo, como si yo no fuera suficiente para su hija. Desde que perdí el trabajo, sus llamadas se hicieron más frecuentes. La oía hablar con ella, en voz baja en la cocina. Frases como, no puedes quedarte así, piensa en los niños, allá tienes familia, te pueden ayudar. Y la peor de todas, él ya no puede darte la vida que mereces. Cada vez que su madre venía de visita, sentía que su presencia era como un veneno lento. Me miraba el apartamento, y su expresión lo decía, todo en desaprobación, en lástima. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa, como si poco a poco me estuvieran borrando de la foto familiar. Un día, vi una maleta nueva en el armario. Le pregunté, y me dijo que era para un viaje de fin de semana a casa de su madre. No le di importancia, o quizás no quise dársela. Luego, noté que faltaban cosas pequeñas, álbumes de fotos, algunos adornos que ella adoraba, la ropa de invierno de los niños. Eran señales, banderas rojas, que mi desesperación no me dejaba ver. Estaba tan enfocado en encontrar un trabajo, en demostrar que todavía podía ser el hombre que ella necesitaba, que no vi lo que estaba pasando justo delante de mí. Recuerdo la última cena que tuvimos juntos, la noche anterior. Fue extraña. Ella estaba callada, pero no era el silencio tenso de otras veces. Era un silencio triste, casi melancólico. Me miró de una forma que no pude descifrar. Los niños estaban más cariñosos de lo normal, como si supieran algo. Mi hijo pequeño me abrazó fuerte antes de irse a la cama y me dijo, te quiero mucho, papá. Mi hija me dio un dibujo que había hecho de nosotros cuatro, juntos, sonriendo bajo un sol gigante. Lo guardé en mi billetera. No sabía que sería el último abrazo, el último dibujo por mucho tiempo. Esa noche no dormí bien. Tuve un sueño extraño en el que caminaba por un pasillo larguísimo
y las puertas se iban cerrando a mi paso. Me desperté y ella no estaba en la cama. Pensé que se había levantado temprano. Cuando me fui a trabajar, la casa estaba en silencio. Les di un beso a los niños en la frente mientras dormían. No sabía que era una despedida. Y ahora estoy aquí, en este apartamento vacío que grita su ausencia. La carta arrugada en mi mano. ¿Cómo se toma una decisión así? ¿Cómo le arrancas a tus hijos de su padre sin una palabra, sin una conversación? Siento rabia, siento una tristeza tan profunda que me ahoga. Pero sobre todo, siento un vacío inmenso. El vacío que dejaron sus risas, sus peleas por el último trozo de pizza, sus buenas noches. Papá, los días siguientes fueron un infierno borroso. Llamé a su madre y me colgó. Llamé a sus amigos y nadie sabía nada. O eso decían. Fui a la escuela de los niños y me confirmaron que los habían dado de baja. Cada llamada, cada puerta cerrada, era una confirmación de la realidad. Se habían ido, me habían dejado atrás. Me pasé horas mirando las paredes desnudas, donde antes colgaba nuestras fotos. El bautizo de mi hijo, las primeras vacaciones en la playa, el cumpleaños de mi hija, con todos sus amigos. Toda una vida borrada en una sola mañana. Cada rincón de la casa era un recordatorio de lo que había perdido. El sillón, donde veíamos películas los domingos. La marca en la pared, donde medíamos cuánto crecían los niños. La cocina donde preparábamos el desayuno juntos. Pasaron semanas de silencio absoluto. Semanas en las que cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, esperando que fuera ella. Pero nunca lo era. Empecé a pensar que nunca más volvería a oír la voz de mis hijos. La desesperación es una bestia terrible. Te consume, te deja sin fuerzas, te hace creer que no hay salida. Pero un día, en medio de esa oscuridad, sonó el teléfono. Era un número desconocido, internacional. Contesté con el corazón en la garganta. Y entonces la oí, la vocecita de mi hija. ¿Papá? ¿Papá? Se me hizo un nudo en la garganta y apenas pude responder. Hola, mi amor, soy yo, papá. Y luego mi hijo. Papá, te extrañamos. Y rompí a llorar. Lloré como no había llorado en años. Lloré de alivio, de tristeza, de amor. Estaban bien. Podía oírlos. Era una videollamada. Los vi en la pantalla, en una habitación que no conocía, con una luz diferente. Estaban más grandes. O quizás era la distancia la que los hacía parecer distintos. Mi esposa estaba ahí, detrás de ellos, fuera de foco. No nos dijimos nada, solo nos miramos a través de la pantalla. No había odio en su mirada, solo una tristeza infinita, la misma que seguro veía en la mía. Me contaron de su nueva escuela, de sus nuevos amigos, del clima, que era muy diferente. Intenté sonreír, hacerles preguntas, mostrarme fuerte por ellos. Pero por dentro estaba destrozado. Verlos a través de una pantalla no es lo mismo que abrazarlos. Oír su risa a través de un altavoz no es lo mismo que sentirla vibrar en tu pecho. Desde ese día, las videollamadas se convirtieron en nuestra nueva rutina. Hablamos todos los fines de semana. Les ayudo con las tareas por video. Les leo cuentos antes de dormir a miles de kilómetros de distancia. Me enseñan sus dibujos. Me cuentan sus secretos. Y en cada llamada, finjo que todo está bien, que papá es fuerte. Pero cuando colgamos, el silencio del apartamento vuelve a golpearme con toda su fuerza. He aprendido a vivir con este dolor sordo, con esta ausencia constante. He encontrado un trabajo nuevo. Estoy intentando reconstruir mi vida, pieza por pieza. Pero ninguna pieza puede llenar el hueco que dejaron mis hijos. Soy un padre a distancia, un padre de pantalla. Y aunque es doloroso, me aferro a esos momentos, a esas llamadas, porque son mi único ancla. Son la prueba de que, a pesar de la distancia y las decisiones difíciles, el amor de un padre no conoce fronteras. Sigo siendo su papá, y haré todo lo que esté en mi poder para seguir presente en sus vidas, aunque sea a través de un cristal frío, porque ese es mi lugar, y nadie, ni nada, me lo va a quitar. Gracias por escuchar mi historia. Si estás pasando por una situación similar, recuerda que no estás solo.
y que es importante buscar apoyo. Hablar ayuda. No te rindas. Suscríbete para más historias como esta.